Hola a todos mis amores y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están mis bombones? Espero que estén radiantes, llenos de energía y listos para una dosis extra de inspiración y por supuesto un poco de drama. Ya saben que en este rinconcito virtual nos gusta tocar todos los temas, desde los últimos gritos de la moda y los secretos para un cutis de porcelana, hasta las últimas movidas en el mundo del espectáculo. Sí, lo confieso, soy adicta al chisme. Pero hoy, prepárense. Porque les voy a contar algo que sinceramente me transformó la vida. Y no estoy exagerando para nada. El título lo dice todo, Andercel, sí, la mismísima Andercel, la diosa turca, me reveló el secreto del compromiso. Y no me refiero al compromiso matrimonial, aunque, quién sabe. Quizás hasta eso venga con este secreto, guiño, guiño, codazo. No, mis amores, estoy hablando de un compromiso mucho más profundo, uno que va directo al corazón de nuestra felicidad, de nuestro éxito y sobre todo, de nuestra paz interior. Sé que suena un poco exagerado, lo sé. Pero créanme cuando les explique en detalle lo que sucedió, cómo conocí a Andy y, lo más importante, lo que me compartió, van a entender la razón por la que estoy pero tan emocionada de compartir esto con ustedes. Es una experiencia que me cambió la perspectiva, me abrió los ojos y me impulsó a vivir una vida más plena y auténtica. Y quiero que ustedes también tengan la oportunidad de experimentar esa transformación. Antes de sumergirnos en esta historia increíble, y porque sé que muchos de ustedes son nuevos por aquí, quiero darles una cálida bienvenida. Si este es su primer vídeo, espero que les guste y se queden enganchados. Y si ya son parte de esta maravillosa familia, gracias por estar siempre ahí, apoyándome y haciéndome reír. Son lo mejor de mi vida virtual. Para que no se pierdan nada de lo que subo les recomiendo, pero encarecidamente, que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Es crucial, vital, indispensable. Así no se perderán ni un solo vídeo nuevo, ni un consejo de belleza, ni un chisme jugoso que les dejará boquiabiertos, ni por supuesto, ningún secreto revelador que les cambie la vida, como este que estoy a punto de compartir. Suscríbanse ahora mismo, no se arrepentirán. Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Es gratis y vale la pena. Y ahora sí, mis amores, sin más preámbulos, empecemos con la historia. Todo comenzó hace unos meses bueno, no voy a dar demasiados detalles por respeto a la privacidad de todos los involucrados, pero digamos que fue en un evento sumamente exclusivo en Turquía. Sí, exacto, en la mismísima Turquía. Un evento de moda de alta costura, de esos que solo aparecen en las revistas y en las redes sociales, y por supuesto con una asistencia repleta de gente importante, celebridades y personalidades influyentes. Yo, como una apasionada de la moda, una consumidora voraz de contenido de belleza y por supuesto, una fan empedernida de Andercel, no podía perdérmelo por nada del mundo. Imagínense mi emoción, mis amores, cuando de repente la vi. Andercel en persona. Literalmente la vi. Estaba radiante como siempre, pero en vivo y en directo, era aún más deslumbrante. Su belleza, su porte, su aura, era algo fuera de este mundo. Y para mi gran sorpresa, no era como las estrellas que uno suele ver en eventos distantes, inaccesibles, con un séquito gigante que las protege. No, ella era accesible, amable, cercana, casi, terrenal. Increíble. Tuve la inmensa fortuna de que, gracias a ciertas conexiones y a un poco de suerte, nos presentaron. Y les juro que sentí que me iba a desmayar en ese mismo instante. Mi corazón latía a 1000 por hora. Estaba hablando con Andercel. La mismísima Eda de Love is in the Air, la actriz que me hace soñar con amores de película. Era un sueño hecho realidad. Al principio la conversación fue superficial, por decirlo de alguna manera. Hablamos de moda, de los diseños que se presentaban en el evento, de los diseñadores, de la atmósfera vibrante. Pero poco a poco, la conversación se fue profundizando. Y es que Ande, además de ser una mujer increíblemente hermosa y talentosa, es una persona extraordinariamente inteligente, reflexiva y con una sensibilidad que te llega al alma. Llegó un momento en que, no sé cómo, el tema derivó en la felicidad. En la búsqueda de la felicidad, en lo que nos hace realmente plenos, en cómo encontrar la paz interior en un mundo tan caótico. Y en ese momento, Ande me dijo algo que me dejó pensando por días, semanas hasta meses. Me dijo con una voz suave pero firme,
el verdadero secreto para la felicidad no está en encontrar la perfección, ni en evitar el dolor a toda costa. Está en el compromiso contigo mismo. Yo obviamente me quedé un poco. Contigo mismo, pensé. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Cómo se come eso? ¿El compromiso conmigo misma? ¿Qué carajos es eso? Ande, ¿cómo? Si me hubiera leído la mente, continuó con una sonrisa que iluminaba su rostro, el compromiso contigo mismo es la promesa que te haces de vivir una vida auténtica, alineada con tus valores y tus sueños más profundos. Es la decisión diaria de cuidarte, de respetarte, de priorizar tu bienestar, tanto físico como mental y emocional. Es la decisión de no conformarte, de seguir creciendo, de aprender y de evolucionar constantemente. Es la elección de ser la mejor versión de ti misma, sin importar lo que digan los demás. Y ahí, mis amores, fue cuando me di cuenta de que todo tenía sentido. De repente las piezas del rompecabezas se unieron. Comprendí la razón por la que muchas veces nos sentimos vacíos, insatisfechos, a pesar de tener aparentemente todo. Me explicó que en la sociedad actual, nos enfocamos en complacer a los demás, en cumplir con las expectativas de la sociedad, en buscar la validación externa, en perseguir la aprobación de los demás. Nos dejamos llevar por las tendencias, por lo que se supone que debemos hacer, por lo que se espera de nosotros. Y en el proceso, nos olvidamos de nosotros mismos. Nos abandonamos, nos descuidamos, nos traicionamos, nos ponemos en segundo plano, o incluso en el último. Y eso, según Ande y ahora también según yo, es la raíz de la infelicidad, de la frustración y del vacío existencial que muchos experimentamos. El compromiso con uno mismo, me dijo, implica muchas cosas, un viaje largo pero increíblemente gratificante. Implica establecer límites saludables, saber decir no a las personas y a las situaciones que nos drenan energía, que nos restan, que nos hacen sentir mal. Implica aprender a decir sí a lo que nos nutre, a lo que nos hace vibrar, a lo que nos llena de alegría. Implica rodearnos de personas que nos apoyen y nos impulsen, que crean en nosotros y nos ayuden a alcanzar nuestras metas. Implica perdonarnos por nuestros errores, por nuestros tropiezos, por nuestras imperfecciones, y aprender de ellos, utilizándolos como lecciones de vida. Implica celebrar nuestros logros por pequeños que sean, porque cada paso cuenta, cada avance es una victoria. Implica ser honestos con nosotros mismos sobre lo que realmente queremos y lo que realmente necesitamos, sin importar lo que piensen los demás. Y lo más importante, me recalcó Ande, implica ser pacientes, tener paciencia con nosotros mismos. El compromiso con uno mismo no es un camino fácil, no es una línea recta. Habrá momentos de duda, de frustración, de tristeza, de decepción, de tentación de volver a viejos patrones, a conductas autodestructivas. Habrá días en los que no querremos salir de la cama, en los que nos sentiremos perdidos y desmotivados. Pero lo importante es no rendirse, es seguir adelante, es recordar la promesa que nos hicimos, es recordar que el objetivo final es ser felices y vivir una vida plena. Recuerdo que, fascinada y ansiosa por empezar a aplicar esta filosofía, le pregunté, ¿y cómo empiezo, Ande? ¿Por dónde empiezo a comprometerme conmigo misma? ¿Cuál es el primer paso para iniciar este maravilloso viaje? Su respuesta fue simple pero poderosa, a una frase que me quedó grabada en el corazón: empieza por algo pequeño. Empieza por algo que te haga sentir bien, que te conecte contigo misma. Puede ser leer un libro, hacer ejercicio, meditar, pasar tiempo en la naturaleza, escuchar música que te guste, escribir un diario, tomar un baño relajante, hacer una lista de agradecimiento. Lo que sea que te conecte contigo misma y te haga sentir viva, que te llene de energía, que te haga sonreír desde el interior. Y luego ve aumentando gradualmente. Hazlo un hábito o un ritual. Convierte esas pequeñas acciones en una parte esencial de tu rutina diaria. Y con el tiempo verás los resultados, sentirás la diferencia, experimentarás una transformación que te sorprenderá. Y así lo hice, mis amores. Después de ese encuentro mágico inolvidable, que me marcó para siempre, volví a mi país, con mi corazón lleno de emoción y mi mente bullendo de ideas. Y por supuesto me puse a reflexionar profundamente sobre lo que Ande me había compartido. Empecé a cuestionar mis hábitos, mis relaciones, mi vida en general. Empecé a hacer pequeños cambios en mi vida, pero con un gran impacto. Empecé a priorizar mi salud mental, a tomarme el tiempo necesario para relajarme, para desconectar del estrés, para hacer cosas que me gustaban y que me hacían feliz.
Empecé a decir no a las situaciones, a las personas, a las actividades que me drenaban energía, que me hacían sentir mal, que me restaban en lugar de sumarme. Empecé a rodearme de personas que me apoyaban, que me animaban, que creían en mí, que me hacían sentir valiosa y amada. Y lo más importante, empecé a ser más amable conmigo misma, a perdonarme por mis errores, a celebrar mis logros, a reconocer mi valor y mi potencial. Y, ¿saben qué? Funcionó, mis amores. Funciona. No les voy a mentir, no voy a decirles que fue fácil, porque no lo fue. Hubo momentos de dificultad, de duda, de frustración, de tentación de volver a los viejos hábitos, de caer en las garras de la autocrítica y la negatividad. Hubo días en los que me sentí perdida y desmotivada, en los que quise tirar la toalla. Pero gracias a la idea del compromiso, gracias a esa promesa que me hice a mí misma, gracias a la inspiración que me brindó Ande, pude superar esos obstáculos, esos momentos de flaqueza. Y hoy puedo decir con orgullo, con alegría, con una inmensa gratitud, que me siento más feliz, más plena, más realizada que nunca. Y no se trata de ser perfecta, porque la perfección no existe. No se trata de convertirte en una persona diferente, sino de ser la mejor versión de ti misma, de sacar a relucir tu autenticidad, tu brillo único. Se trata de estar en constante crecimiento, de aprender y de evolucionar cada día, de aceptar tus imperfecciones y amarte por ellas. Aún tengo mucho por aprender y mucho por mejorar, por supuesto. La vida es un constante aprendizaje, un camino en el que siempre estamos creciendo y evolucionando. Pero la diferencia es que ahora tengo una brújula, una guía, un propósito claro. Y esa brújula, esa guía, ese propósito, es el compromiso conmigo misma. Este secreto que Ande me reveló, este concepto de compromiso, no es solo para tener éxito en la vida, para alcanzar metas materiales o profesionales. Es mucho más profundo que eso. Es un secreto para estar en paz con nosotros mismos, para amarnos incondicionalmente, para ser felices desde adentro. Es un secreto que puede cambiar la vida de cualquiera que lo ponga en práctica, de cualquiera que se atreva a hacer la promesa de cuidarse, de respetarse y de priorizar su bienestar. Es un secreto que nos permite vivir una vida más auténtica, más significativa y más plena. Y por eso, mis amores, quería compartirlo con ustedes. Quería compartir esta experiencia transformadora, esta valiosa lección de vida, para que ustedes también puedan encontrar esa felicidad, esa paz interior, esa plenitud que todos merecemos. Y aquí está lo que quiero que se lleven de este vídeo, mis bombones, el resumen de las claves para el éxito del compromiso. Primero, el secreto del compromiso es algo que podemos practicar todos los días, es un trabajo constante, un proceso continuo, pero la recompensa es inmensa. Segundo, empieza por algo pequeño, algo que te haga sentir bien, que te conecte con tu esencia, que te dé energía. No tienes que cambiar tu vida de la noche a la mañana. Un pequeño paso es mejor que ninguno. Tercero, no te rindas, nunca te rindas, por más difícil que sea el camino. Habrá momentos difíciles, momentos de duda, de frustración, pero recuerda la promesa que te hiciste, recuerda tu objetivo final. Cuarto, sé amable contigo mismo, sé compasivo contigo mismo. Perdónate por tus errores, por tus imperfecciones, por tus tropiezos. Aprende de ellos y sigue adelante. Celebra tus logros por pequeños que sean. Reconoce tu valor y tu potencial. Quinto, prioriza tu bienestar. Recuerda que tú eres lo más importante, tu salud física, mental y emocional son lo más valioso que tienes. Cuídate, ámate, respétate porque te lo mereces. Espero que esta historia, esta experiencia y este consejo les hayan sido útiles, que les sirva tanto como a mí. A veces las cosas más importantes de la vida son las más sencillas, pero las pasamos por alto por estar buscando algo más grande, más complejo, más espectacular. Pero la verdadera magia reside en las pequeñas acciones, en los pequeños gestos de amor y de cuidado hacia nosotros mismos. Quiero agradecerles una vez más por estar aquí, por escucharme, por ser parte de esta comunidad, por su apoyo incondicional. Me encanta leer sus comentarios, sus experiencias, sus reflexiones. Me encanta saber que estamos conectados, que nos acompañamos en este viaje llamado vida. Así que, por favor, déjenme saber qué les pareció este vídeo. ¿Qué opinan sobre el compromiso con uno mismo? ¿Ya lo practican?
¿Qué consejos le darían a alguien que quiere empezar a embarcarse en este camino de autodescubrimiento y transformación? Cuéntenme sus experiencias, sus miedos, sus logros. Me encanta leerlos. Me inspira saber que estamos juntos en esto. Y ahora, mis amores, no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, si les inspiró, si les tocó el corazón. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, con todas las personas que crean que necesitan escuchar esta historia, que necesitan un empujoncito, una dosis de motivación y de inspiración. Compartan la magia. Compartan la historia de Ande y mi experiencia, para que juntos podamos construir un mundo más feliz, más compasivo y más auténtico. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse los próximos vídeos. Vayan a Instagram, síganme, comenten, compartan, hagamos comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo, mis amores. Les mando un abrazo enorme. Lleno de amor, de energía y de buenas vibras. Y recuerden, comprométense con ustedes mismos. Sean valientes, sean auténticos, sean felices. Ciao, mis amores. Hasta la próxima. Y, a brillar.